El contexto de la comunión con Dios. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de esta mañana de sábado 25 de junio del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. ¿Cómo es que Dios habla a una persona? ¿Cómo es que alguien puede ir siendo guiada por la vida, por el consejo de Dios? Vamos a leer la Biblia en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Dice la Biblia así: Mientras tanto, el niño Samuel servía, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escuche. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escuche. Entonces el Señor le dijo a Samuel: Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Hasta aquí la lectura en la Biblia. El contexto de la comunión con Dios. Samuel era joven, muy joven, tal vez niño. De hecho, la Biblia lo llama niño. Lo describe como un niño. Y Dios le habla. ¿Por qué? ¿Por qué fue a Samuel? No vamos a inventar lo que no sabemos, ni aquello de lo que la Biblia no nos da, ni vamos a inventar acerca de lo que la Biblia no nos da contexto. Pero sí nos dice que Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Y nos dice que él estaba en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Ahí dormía. Su vida se desenvolvía en cercanía con todo lo que tenía que ver con Dios. Y entonces Dios le habla y Dios le dice este mensaje que acabamos de leer. A todos nos hace bien que Dios nos hable. Seguro que todos anhelamos eso. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo sucede eso? Bueno, tenemos la Biblia. Dios no nos va a decir nada que no venga de la Biblia. Hay gente que en el día de hoy, en medio de la efervescencia religiosa que hay en el mundo, hay gente que dice ser cristiana, pero se guía por mensajes que no provienen de la Biblia, sino más bien de sus emociones, de su imaginación. Tenemos que entender que tenemos
a la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esa palabra a la que me refiero es la Biblia, los textos, el texto que Dios nos ha dejado para conocerlo y para seguir su dirección. Ahora bien, bajo el consejo de la Biblia, bajo el conocimiento de la Biblia y teniendo una vida apegada a Dios, el contexto de la comunión con Dios, Dios va a dirigirnos y a darnos sabiduría para tomar las decisiones más pertinentes, prudentes y correctas que pudiéramos tomar mientras caminamos por este sendero de la vida. Muchos son los que quisieran tener el consejo de Dios y saber qué hacer ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Situaciones bien complejas, bien complejas. Usted las vive, no tengo mucho que decirle. En el desarrollo, en el ejercicio del ministerio que el Señor me ha permitido realizar. Como pastor escucho a las ovejas de la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear y escucho situaciones de lo más variado. Algunas de ellas situaciones que de veras hacen la vida complicada. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo van a ser los hermanos, las hermanas, inclusive hermanitos jóvenes, casi niños? ¿Cómo van a salir de esta? Seguro que el Señor nos da la salida. Nunca nos va a dejar entrampados en las dificultades de la vida. Pero es importante, número uno, estar en comunión con Dios, cerca de Él, siguiéndolo, buscando su consejo en la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a lo que Él nos dice y en este contexto de comunión con Dios, orando a Él, pidiéndole: Señor, aconséjame, Señor, no sé qué hacer, abre mis ojos, abre mi mente, ayúdame a entender qué sigue. En ese contexto seguramente que Dios nos va a dirigir, por supuesto que sí. El Dios de Samuel es el mismo Dios que sigue siendo nuestro Dios. Pero no lo olvidemos, es importante, importantísimo, esencial el contexto de la comunión nuestra con Dios. Si estamos vivos, vivamos. Y vivamos como lo hacía Samuel. Por supuesto que en su tiempo también existían personas como Ofni y Fines, los hijos de Elí. Gente malvada, gente pecaminosa. Había gente como Elí que seguía una religión, pero no se sometía a Dios como debiera haberlo hecho. Y había mucha gente así que iba y venía de repente a acercarse a Dios. Pero también en ese contexto creció y vivió Samuel, siempre cerca, muy cerca de Dios, sirviendo, inclusive durmiendo en el tabernáculo, muy cerca del arca del Señor. Es decir, totalmente inmerso en lo que tenía que ver su vida de comunión con Dios. Y Dios le habló. Y Dios hizo de Samuel una persona de muy grande bendición para su pueblo. Vivamos la misma experiencia. Tenemos la oportunidad de estar cerca, muy cerca de Dios. Amén. Señor, gracias por lo que nos dices hoy. Perdónanos a los que estamos aquí orando y escuchando esta reflexión, siguiendo la lectura de tu palabra. Señor, por no buscarte con el esmero, la dedicación que deberíamos hacerlo, porque tú no estás lejos de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu a dejar de ocuparnos en lo que la gente regularmente se ocupa y mejor ocuparnos de tus cosas. En Cristo, gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Si esto ha sido de bendición para usted, nos encontramos por este mismo medio el día de mañana. Si esto le ha bendecido, compártalo, por favor. Amén.